noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. licenciado. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Buenas Buenas noches, noches, Buenas licenciada. noches. Buenas Buenas noches, licenciada. noches. Buenas noches. Bienvenidos. Noches. Buenas noches. Buenas noches, Bienvenidos. licenciada. Muy buenas noches. Solo vamos a dar un chancecito aquí a que se sigan integrando sus compañeros. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Licenciada, ¿cómo puedo hacer para ver mis asignaciones? Si realmente estoy en AT. Fíjese que ahí sí, perdone, le quedó mal, porque a nosotros hasta ahorita nos están dando acceso a listados. Entonces, creo que más tardecito nos van a decir. Y no ha podido generar su boleta de, ¿cómo se llama? Donde ya le tienen que enviar un papelito en donde ya están asignados sus cursos y su sección. Licenciada, perdone que interrumpa. A ver. Tú puedes ingresar a la página de asignaciones Derecho USACA con tu número de estudiante y tu contraseña y ahí aparece que estás asignado al segundo semestre. Si lo hiciste bien, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí Rosalind nos está compartiendo ¿cómo se llama? El link, mire. Entonces creo que ahí puede hacerlo. Muchas gracias, jóvenes, muy amables. Buenas noches, Wagner. Miren, solo les voy a compartir un ratito pantalla y un datito aquí. Quizá. Fíjense que habría un Classroom. Mientras nos dan el acceso a la página, a la plataforma que vamos a utilizar, les comparto este Classroom, miren, por si se pueden agregar. Es este. Por favor, ya ahí le subí el programa. Licenciada, ¿el código cuál es? Aquí está el código. W. Dele Ese es captura de pantalla y ya. Ese es el código. Bueno, ahí lo voy a compartir al ratito. Ahorita solo le voy a darle acceso a sus compañeros acá. Ya le subí ahí el programa y de ahí lo pueden descargar. Aunque también está en la página de la facultad, pero aquí lo podemos bajar. Las asignaciones creo que está aquí. Rosalind compartió un link y ahí pueden entrar, por favor, jóvenes, para verificar si están asignados a la sección que ustedes solicitaron, que en este caso sería la sección T. Licenciada, buena tarde. Disculpe, fíjese que algunos de mis Sí. compañeros, incluyéndome, tenemos inconvenientes, ya que en la plataforma y en el link que acaban de enviar no nos aparece el segundo semestre asignado, solo el primero. ¿Qué se podría hacer al respecto? Fíjense que ahí sí tiene que dirigirse a control académico.
Aquí tienen, miren. Ok, muchas gracias. Rosalind está compartiendo el link. Y sí hay que hacerlo porque sí tiene que aparecerle todas sus asignaciones. Perfecto, está bien. Voy a verificar. Muchísimas gracias. Bueno, la orden. Con eso de las asignaciones, primero te tuvo que haber llegado un correo con las respuestas que tú pusiste. Por ejemplo, a mí hasta hoy me apareció las asignacionnes, porque ayer Sí, estuve efectivamente. solicitando, no me salía nada hasta hoy. Sí, efectivamente, a mí me llegó el correo y todo, pero sí no me aparecen aún las asignaciones. Entonces estoy con la incógnita. Bueno, si en el correo te llegó que sí, o sea, si te metiste a la T, me imagino que sí, fijo, tienes que estar en esa porque sí se guardó tu respuesta y todo. Ok, Muy bien. muchísimas gracias. Bueno, creo que ya vamos a empezar. Ya demos el tiempo necesario. Buenas noches, jóvenes. Mucho gusto de conocerlos. A quienes no tenía el gusto, creo que algunos que fueron mis estudiantes el semestre pasado, no sé si hay alguno por acá. Y si no, pues sean todos bienvenidos al curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala. Yo vengo de la ¿Ya? sección T, perdido solo por aquí. Solito de la sección T. Usted ha estado en el primer semestre en la T. Bueno, bienvenidos sean jóvenes. Gusto de conocerlos. Vamos a trabajar el curso y vamos a platicar una primera parte de la manera en que vamos a abordar el curso y qué esperamos, en qué consiste. Y les compartí un Classroom en donde ya está subido ¿cómo se llama? El programa del curso para que lo puedan descargar. Quienes no habían entrado es ¿cómo se llama? ¿Lo ven? Dele captura de pantalla y ya se asignan y ya está el link ahí para que lo descarguen. ¿Ya? Bueno, entonces les voy a dejar de compartir y ahora vamos a ver nuestro programa. Bueno, disculpen, no era ese. ¿Me dicen si ya se ve el programa? Sí, sí, licenciada. Muy bien. Bueno, el curso se llama Historia Jurídico-Social de Guatemala. ¿Ya? Este curso no tiene prerequisito, pero es uno de los cursos fundantes que pertenece al ciclo introductorio, o sea, el área básica de el primer año de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales que ustedes eligieron. Entonces tenemos una breve presentación en donde describimos los 9 periodos de la historia que traemos, que pretendemos analizar. Es en sí la historia de Guatemala, las 9 unidades son bastante, ya lo vamos a ir viendo un poquito más detenido. Es un curso muy ambicioso, pero siempre el factor tiempo, ¿no? Entonces vamos a tratar de tocar cuestiones muy puntuales, ¿ya? De la historia de Guatemala. Entonces, vamos a tratar de desarrollar ciertas competencias en ustedes,
Más que todo lo que me interesa es que comprendamos para qué sirve la historia, porque un abogado tiene que saber de historia, qué es lo que tiene que conocer, ¿ya? La manera de evaluación creo que la vamos a tocar en el próximo periodo de clases, o yo les aviso porque tenemos que reunirnos con los profesores para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de trabajar yo organizo mis presentaciones, les comparto materiales, hago algunos videos, hay situaciones que nos van a ir ayudando, muchas situaciones que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, el estudiante que va a analizar, que vamos a compartir este curso, en mi caso, me gusta mi curso, amo el curso de historia y también me gusta que mis estudiantes participen. En la medida en que yo me comprometo, me gusta que mis estudiantes se comprometan, que sean analíticos, ya principalmente eso es lo que se pretende. Eh, Tratar de relacionar el curso con otros contenidos porque hablamos de interdisciplinariedad, de la manera en que vamos a ir relacionándonos, porque el conocimiento no es totalmente aislado, sino que el conocimiento es un conocimiento integrador, ¿ya? Entonces, es algo que me gusta tratar de analizar. Entonces, en la unidad número 1 vamos a tocar las temáticas de las sociedades prehispánicas, esas sociedades que se desarrollaron antes de la llegada de los castellanos a América. Entonces, primero vamos a tratar de analizar como un primer punto qué es la historia, por qué la historia, para qué la historia y por qué es necesario conocer historia, ¿no? Y cuándo se inicia el desarrollo histórico del territorio que hoy conocemos como Guatemala, ¿no? Entonces, ¿qué sociedades habitaban acá? De la sociedad maya, ¿ya? Y cómo se da ese proceso la europeización con la llegada de esos castellanos a este territorio y cómo se le denomina ese proceso, que es el proceso de descubrimiento, conquista y colonización, ¿no? Cómo es que llegan a este territorio el derecho que ustedes estudian, ¿ya? Ese derecho castellano que posteriormente se convierte en derecho indiano, ¿ya? Cuáles fueron la documentación que se utilizó, ¿no? Porque su curso se llama Historia Jurídico-Social, entonces le damos énfasis a esto. Cuáles fueron la manera en que se organizó esa sociedad colonial, qué problemas se arrastran desde esa época hasta la actualidad, ¿no? También cómo se registra el proceso de descubrimiento, conquista, el proceso de independencia. Precisamente este año que están ahí con las bulla de que quieren celebrar el bicentenario de independencia de Guatemala. Y entonces entonces la historia nos dice no, no es tan de Guatemala, sino que es Centroamérica para su momento. Y es independencia en realidad, independencia para quienes. Y vamos a hacer un análisis crítico de ese proceso de independencia, ¿no? Si es necesario celebrar a como lo quiere hacer el gobierno o desde la academia, desde el punto de vista científico, es conmemorar qué, ¿no? Entonces, como es un proceso, ¿cuáles fueran esas cuestiones de ese proceso? Por ejemplo, ¿cuándo nace Guatemala como república? ¿Ya? Entonces, la cuestión constitucional, cuando se inventa ese estado, se desarrollan los denominados estados modernos en América, ¿no? Entonces, ¿cómo se anexa México? ¿Quién funda la República de Guatemala en 1847? ¿Ya? Que de eso nadie dice nada, ¿no? La República Federal, el periodo conservador,
Y posteriormente, pues tenemos también el régimen liberal, la introducción del café, cómo se transforma Guatemala en ese periodo histórico, eh, las relaciones con la cuestión iglesia-estado, tanto que se decía de la libertad de cultos, y vemos ahora que este señor que está el mal llamado presidente, que quiere volver a Guatemala en un estado teocrático, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver esos periodos que van de 1871 a 1944, y esa ruptura, ese periodo de las, ¿cómo se llama? Las denominadas dictaduras cafetaleras, en donde hablamos de esas dictaduras. Son 3 dictadores, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y finalmente Jorge Ubico. Y la época revolucionaria de 1944 a 1954, con las situaciones de los cambios que se trajeron con la revolución, y por qué tratar de entender por qué fue tan fundamental y por qué se planteó esa ruptura, los avances en seguridad social, en derechos laborales y en plantear una socialización de la tierra. Hay muchas situaciones, ¿no? De muchos legados que llegan hasta la actualidad, que se quisieron cambiar en el camino, y cómo trató de detenerse ese proceso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y de la Guerra Fría principalmente, ¿no? La invasión, el golpe de Estado hacia Arbenz, ese periodo contrarrevolucionario en el 54, ¿ya? Y la relación tensa que Guatemala se estableció entre Guatemala y Estados Unidos en ese pequeño periodo, pero posteriormente el apoyo hacia ese periodo contrarrevolucionario también. El denominado conflicto armado interno, que surge como consecuencia de la contrarrevolución y de todos esos cierre de espacios de participación ciudadana, eh, el periodo de militarización del Estado, cómo surge ese periodo de la guerra, ¿ya? Porque en realidad fue una guerra, fue un conflicto, no, y que no fue la guerrilla la que declara la guerra, sino que es una facción del ejército la que declara la guerra. Entonces, tratar de entender esta situación y cómo se militarizó el Estado de Guatemala, ¿no? Y el periodo ese del conflicto armado, que iba de 1960 a 1996, con las distintas etapas que fueron surgiendo, la sistematización de la violencia, las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Y cómo finalmente, a partir de los años 80, en la primera parte de los años 80, se trata de comenzar a buscar una salida negociada a ese conflicto, que desencadenó la organización de una comisión para la negociación de los acuerdos de paz. Entonces, hay muchas situaciones ahí que eh, vamos a ir entendiendo esto, ¿no? Entonces, eh, y cómo también perdón, permíteme aquí, ese periodo de los acuerdos de paz y que configuran la sociedad guatemalteca de hoy, con cómo vemos a la Guatemala que hoy tenemos, ¿no? Qué realmente se logró, qué no, y cómo se configura la Guatemala que estamos viviendo en el 2021. Entonces, pues bueno, es tratar de tratar de comprender en un periodo muy corto esa historia nuestra, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a ver pinceladas de eso, no va a ser totalmente. Una de las cosas que yo solicito de ustedes es, 1, compromiso con lecturas. 2, tener un criterio amplio, porque van a haber muchas cosas que pueden chocar con lo que conocemos hasta hoy en día. Y
La historia es una ciencia y como ciencia presenta evidencias de lo que asegura, de lo que se escribe. Entonces estamos en la universidad y vamos a aprender ciencia. Muchas veces puede chocar con nuestro punto de vista, entonces tenemos que tener un criterio amplio y tener esa apertura a obtener esos nuevos conocimientos. Y como es ciencia, vamos a cotejar, vamos a evidenciar y qué dice una fuente, qué dice la otra fuente. Porque si no, yo les estaría dando, ¿qué? ¿Cómo dirían ustedes a esto? Solo Mentira. mírenla. ¿Sí? Pero ¿cómo le decimos en el buen chapín? Paja. Mucha casa. Pura paja. Solo Casaca. Y por eso es de que generalmente ustedes, ¿cómo han visto el curso de historia? ¿Cómo se los dieron? Cuéntenme su experiencia en el nivel medio, alguien que quiera hablar. A mí sí me gustaba, incluso yo quería seguir historia en la U, pero ya no se pudo. Ah, a usted sí le gustaba. Usted tuvo una buena experiencia, entonces. ¿Alguien más? No todos jóvenes, porque me están dejando sorda. Licenciada, yo tuve eh, también que de hecho me leí la parte del criollo y muy buena lectura también. O sea, para irme formando así en Y variedad. obligatoria. Obligatorio. Sí, así Tendría que es. ser una de las lecturas básicas de, de, de todo estudiante sancarlista y de todo ciudadano que quiera saber de la realidad guatemalteca. Entonces, eso me gusta. Correcta altura, la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente y se lo digo por experiencia porque daba clases en el nivel medio hace algunos años, y mis estudiantes iban con la cuestión de que los ponían a exponer y que solo eran fechas y nombres, generalmente, que es lo que piensan, ¿no? Historia no es solo eso, historia es mucho más amplia. Entonces, como es ciencia, la historia presenta evidencias de lo que dice, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener un criterio amplio para lo que vamos a aprender. Y también ustedes pueden consultar, ustedes pueden indagar por sus propias cuentas y van a decir, ah, no, entonces, no, lo que me dice está diciendo me está dando qué, van a decir ustedes. Pero si ustedes se encuentran y vamos a debatir, pero es un debate académico, no con el fin de destruir, sino que un debate académico que nos ayude a tener un criterio propio y a cuestionar, ¿ya? Porque eso es lo que no sucede en Guatemala. No cuestionamos y damos las cosas por hecho, ¿ya? Entonces hay que cuestionar, pero vamos a cuestionar con argumentos, no solo con una opinión errónea, no, con argumentos. Vamos a fundamentar las cosas. Y es lo que nos hace falta en esta Guatemala nuestra que tanto duele. Entonces vamos a empezar. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. El texto es este. Se llama Historia de Guatemala, una antología de la licenciada Mercedes Flores y del licenciado Bosbelí Arriaga. ¿Ya? ¿Dónde lo pueden adquirir? En la venta de libros que está en la entrada de la universidad, ahí hay un toldo blanco por el periférico, ahí. Y también creo que hay, si no quieren ir, creo que que hay una librería que se llama Ecoediciones, que es la que los puede llevar a su casa. Entonces, ¿cuánto vale? No sé. Entonces, les voy ¿es este? Se llama Antología de Historia de Guatemala, ¿ya? Y la licenciada Mercedes Flores y el licenciado Beli Arriaga, ¿ya? Bueno, entonces,
Vamos a, Licenciada, con una pregunta. sí, ¿El texto sería de este edición 2021? sí, Ok, sí, gracias. sí, sí. Miren, jóvenes, los libros siempre es bueno tenerlos. Si ustedes los pueden comprar, está bien, ¿ya? Y algunos me estaban preguntando, ¿podemos usar el del año pasado? Solo hay que revisar qué cambios hay, ¿ya? Para que lo puedan hacer. Pero los libros siempre, siempre son una muy buena inversión. Si no, miren allá atrás cuántos hay y todavía hay más para allá, ¿ya? Entonces, me dicen por favor si se ve la pantalla. Sí, lista, gracias. Bueno, entonces nuestro tema de hoy es la historia como ciencia, ¿ya? La historia es una ciencia. Entonces vamos a, mi nombre, mucho gusto, mi nombre es Neseli Lorena Miguel Coronado y vamos a trabajar el curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala. Entonces vamos a tratar de hacer esas conexiones porque un abogado necesita saber de historia. Entonces, primero les pregunto, ¿qué es para ustedes la historia? ¿Qué opinión tienen? Los escucho. Unas dos opiniones, a ver. El pasado. La narración de un hecho pasado. Narración de un hecho pasado, su materia prima es el pasado. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué es la historia? Sucesos que anteceden nuestro presente. Sucesos que han pasado, ¿verdad? Que nos antecedieron. Una serie de hechos, decían por acá, en el chat. Una serie de eventos. Narración de hechos del pasado para entender el presente. Uh-huh. Narración de hechos del pasado que tiene para entender el presente. Muy bien. Para mí la historia es la ciencia que estudia el pasado para comprender el presente y cambiar las cosas en un futuro. Uh-huh. Vamos a ver. La historia tiene su materia prima. Ustedes lo que ustedes dicen está bien, ¿ya? Pero no es solo eso. La historia es una ciencia porque no solo es una narración. La historia también es interpretación y por eso es una ciencia, porque nos ayuda a interpretar. ¿Ya? Nos da herramientas para comprender ese pasado. No solo el pasado por el pasado mismo, sino que el pasado con esas con sus consecuencias en nuestro presente, porque somos producto de ese pasado, ¿ya? Entonces, su materia prima es el pasado, sí, pero el pasado de el humano, el pasado de la humanidad, ¿ya? Del hombre, como diría en las eh, algunas de las posibles definiciones de los científicos clásicos. Entonces, la historia sí es su materia, como les decía, son los acontecimientos de ese pasado que tienen repercusiones muy fuertes en nuestro presente. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. Miren, aquí tenemos que tener el síndrome del niño preguntón. ¿Ya? ¿Para qué la historia? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que saber de historia? Para aprender de los hechos del pasado. Ajá. Para aprender. ¿Qué más? Nos sirve como un punto de referencia para mejorar algunas cosas que se hacían equivocadamente antes. Ajá. ¿Alguien más iba a decir algo? Para comprender el presente. Para tener una interpretación más amplia también. Una interpretación más amplia. Ahora les pregunto, para no ir muy lejos, ¿será que hemos aprendido de ese pasado? No, aún no. No, ¿Por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no?
Por ejemplo, veamos qué sucedió en el año 2015. ¿Quién fue el que renunció en el año 2015? Otto Pérez Molina. Molina. Aprendimos que no teníamos que elegir a gente como él. No. No. Seguimos igual. Aprendimos que no debíamos elegir a un payaso en ese momento. ¿Y quién está ahora? Un títere, Otro un payaso. Peor. estúpido. Un cojo. Otro payaso chenco. Dejemos su sexualidad, dejemos la cuestión física. Vamos a los hechos que están ahorita. Un ladrón. Un pajero. Una persona no competente para su cargo. Para nosotros no es competente, pero para otras gentes sí ha sido competente y sí ha funcionado. Vaya, Entonces, para los mismos que roban, les sirve. ¿quiénes están detrás? Entonces vemos, hay de Estados todo. Unidos. Hay de todo. Y si no veamos que hace un año nos endeudaron con más de 30,000 millardos. Nos endeudaron casi por 3 generaciones. Es decir, nosotros debemos, sus hijos deben y sus nietos deben y sus bisnietos van a deber. Y ahorita no es solamente lo de las vacunas. Están Han pidiendo hecho más de todavía. Guatemala un estado limosnero de vacunas y no se ha comprado nada. Y vemos a la gente que se está muriendo. O sea, la corrupción mata y nos está matando y lo estamos viendo, somos testigos de eso. Entonces, aquí escribían donde dice que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Duro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Debemos Esa es una cuestionar. frase de Pablo Escobar, ¿no? No. No, Pablo, no hay que ver narconovelas ustedes. Ay, no, esos estilos de vida, no. Ay, no, lo siento. No. Bueno, vamos a aprender ciencia, ¿ya? Y vamos a analizar, vamos a tener criterio, ¿ya? Porque eso es lo que se busca, tener criterio. Y cuando digo criterio es esa cuestión de nuestro cerebro, ampliarlo y cuestionar, porque eso es lo que debemos de hacer. La ciudadanía no es solamente pagar impuestos, la ciudadanía también se ejerce exigiendo derechos, y no exigiéndolos, reclamar nuestros derechos, tomar nuestros derechos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir viendo, de ir analizando y comprender por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces, la historia nos va a ayudar a comprender a esta nuestra Guatemala, ¿ya? ¿Por qué se está actuando como se actúa? Y veamos cómo se está usando el corpus legal hoy en día para oprimir más a la gente. Si no veamos las leyes que se quieren aprobar, que la ley del patrimonio, que la ley esta cuestión de las ONGs, que la otra situación de la cuestión del Estado teocrático, y esto va de la mano para el lavado de dinero, ¿no? Tenemos que cuestionarnos. Entonces, vamos acá. Vamos a la historia como ciencia, recorrió todo un camino para convertirse en ciencia, recorrió todo un camino desde la Grecia clásica. Y entonces encontramos sus evidencias en esa Grecia donde estaban los grandes filósofos, pensadores, Platón, Heródoto, Tucídides, Sócrates, ¿ya? Todo ese conocimiento occidental en el cual se basa parte del conocimiento que estamos aprendiendo. Entonces encontramos a Clio, que fue una de las hijas de Zeus, ¿ya? Una de esas musas que estaba relacionada, que se relacionaba, inspiradoras, ¿no? Porque las musas se tienen como inspiración, relacionada con el arte y con la historia, con ese conocimiento. Entonces la vemos personificada en una mujer, ¿ya? Pero más allá de esa cuestión mitológica,
encontramos las primeras evidencias de quienes se preocuparon por recoger, por analizar los acontecimientos que estaban sucediendo porque los consideraban importantes. Tenemos a Heródoto, a ese primer personaje que aparte de filósofo, también era guerrero, ¿ya? Pero él se dio la tarea de decir, lo que estamos viviendo es importante, esta guerra que estoy observando, hay una situación acá, están sucediendo acontecimientos que merecen ser contados, merecen ser escritos para que la gente lo conozca. Entonces tenemos a Heródoto con las guerras del Peloponeso, ¿ya? Que se relacionan entre Grecia y Cartago. Luego tenemos otro de los seguidores, alumno de Heródoto, a Tucídides, que dice, no es solamente escribirlos, ¿ya? No es solamente eso, sino que se necesita de una cuestión metodológica, de organizar esos acontecimientos para que puedan ser escritos. No es solamente escribir en orden, con un desorden, no. Hay necesidad de organizar. Entonces, es Tucídides quien sienta las bases para comprender la historia, ¿ya? Lógicamente, con la decadencia de Grecia, con la cuestión por la conquista por Roma, cuando es conquistada por Roma, entonces siempre se ha dicho entre el círculo de historiadores de que Roma conquistó militarmente a Grecia por medio de la fuerza bruta, pero fue Grecia quien cultural e intelectualmente conquista Roma, porque el conocimiento romano se basa en el conocimiento clásico griego, ¿ya? Entonces, esta es parte del transitar así a grandes rasgos de por qué la historia es una ciencia. Y vamos a ver por qué. Entonces hablábamos de que generalmente a veces en libros se registran los nombres de personajes importantes, de las fechas de que hicieron tal y tal situación. Por ejemplo, el Palacio Nacional. ¿Quién lo construyó? Les pregunto. Construyó en el gobierno de Jorge Ubico. Muy bien, ¿qué más? En el gobierno de Jorge Ubico. Él lo manda a construir. Y qué bueno encontrar esta respuesta porque hay a veces que dicen, es que lo construyó Jorge Ubico. No, Jorge Ubico ni se tocó, ni se ensució las manos en esto, ¿no? Él manda que se construya. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? No solamente fue Ubico, quienes más estuvieron involucrados, por qué para él era importante construir esa cuestión de magnificencia, decir, son parte de mis obras maestras, ¿no? Entonces tenemos a Bertolt Brecht, que a principios del siglo XX se cuestiona eso, ¿ya? De por qué mucha cuestión del discurso histórico hasta hace algunos años era donde aparecían nombres de reyes, o sea, lo que se consideraba como historia eran acontecimientos de personajes importantes, ¿ya? Lo pongo entre comillas. Y es en esta primera parte del siglo XX, en donde trata de romperse con esto, ¿no? Entonces, este es un poema que se llama Preguntas de un obrero ante un libro, ¿no? Entonces, habla de acontecimientos como la Gran Muralla China, la cuestión de Felipe II, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de la gente que los acompañaba, ¿ya? O sea, de la sociedad. Por eso, en América del Sur y en México hay una tradición de historiadores del derecho, ¿ya? Y hay cátedras de historia del derecho, ¿ya? Como en este caso, que Bartolomé Clavero es un historiador del derecho de la Universidad Autónoma de México, que plantea en una sesión inaugural de un semestre allá por el año 94, donde decía, la historia nos introduce, nos conducirá al presente y nos mostrará el futuro. Tengamos fe en ella, decía Bartolomé Clavero en ese momento, ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los historiadores del derecho,
¿ya? Que es abogado y además es historiador de la UNAM. Entonces, vamos a tratar de analizar un poco y de responder a esa pregunta, ¿qué es la historia? ¿Ya? Entonces, tenemos a varios historiadores que han planteado posibles respuestas, ¿ya? Porque recordémonos, es una ciencia y como ciencia, todos los días se construye, todos los días se hacen nuevos hallazgos, ¿ya? Y lo que hoy sea, mañana puede que no vaya a ser. Entonces tenemos este dibujo de Leonardo, me encanta porque nos muestra los avances que se habían hecho hasta el siglo XV con el Renacimiento, ¿no? Después del conocimiento de pasar de estar enclaustrado, todo ese conocimiento clásico que se pasó a enclaustrar en la Edad Media, y tratar de ya romper con esa edad media y ya en el Renacimiento presentar al humano con todas sus potencialidades. Entonces, las posibles definiciones, algunas tenemos a Marc Bloch, que es uno de los fundadores de la corriente de Annales, que nos presenta de que la historia analiza acontecimientos humanos, ¿ya? Del hombre, de la humanidad. Acontecimientos que han impactado y que tienen muchas repercusiones en nuestro presente. Entonces, él dice que la historia es la ciencia que ubica al hombre en el tiempo, al humano en el tiempo, que lo analiza en su contexto, ¿ya? Entonces, vemos, trata de analizar desde esos grupos nómadas que posteriormente pasan a, sabemos que es un nómada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? A ver, ¿qué hacían los nómadas? ¿Por qué son nómadas? Las personas que se trasladaban, que vivían trasladándose continuamente. Van de un lado a otro en busca de alimento, comida, ¿no? Esos pequeños grupos humanos. Entonces, la historia es una ciencia, ¿ya? Y es una ciencia porque la historia tiene metodología. La historia presenta evidencias de lo que asegura. Por eso es ciencia, porque si no, serían lo que estábamos hablando hace rato. Sería solo bla, bla. No, la historia tiene una metodología, parte de teorías históricas, ¿ya? Para hacer sus interpretaciones. Se hace un trabajo investigativo, ¿ya? Se busca, se va atrás ese acontecimiento, hay que desarrollar un poco ese olfato, ¿sí? No somos perros, pero hay que desarrollar, por ejemplo, para ustedes como abogados, tienen que presentar evidencias y estar seguros de que cuando van a defender a su cliente van a sacar las uñas y los dientes porque para eso los contrataron, ¿no? Y van a buscar, van a armar muy bien su caso y lo están haciendo de una manera científica, ¿no? Entonces, la historia también plantea eso. Entonces, hace investigación, presenta resultados y esos resultados se meten al debate, ¿ya? Se hace debate, pero se hace un debate académico, ¿ya? No es ir nada más y con el hígado voy a tratar de destruir lo que dice el otro, como a veces sucede. No, es debatir, es tener argumentos, es fundamentar lo que estamos realizando, ¿ya? Entonces, por eso es una ciencia, ¿ya? Y esto se presenta en lugares, en congresos, ¿ya? En donde se hace el debate. Entonces, la historia, parte de su metodología, de sus técnicas, se le conoce como la historiografía. Y es la manera en que el historiador, o sea, el que escribe historia, va a utilizar para comprender esos acontecimientos que va a encontrar en libros, que va a encontrar en bibliotecas, en hemerotecas, en lugares y también se puede hacer investigación en la red. En la actualidad hay varias instituciones, varias bibliotecas que han digitalizado
sus colecciones y podemos hacer investigaciones en la red, ¿ya? Y lo hemos experimentado. Hasta el año pasado no estábamos preparados y medio estamos preparados ahorita, pero se hace, ¿no? Entonces a esta herramienta se le conoce como historiografía. Entonces tenemos lo que estudia la historia son acontecimientos históricos, ¿ya? Son hechos históricos. Porque el hecho histórico es un hecho que haya impactado a la sociedad, que sucedió en un tiempo y en un espacio, ¿ya? Y que tiene repercusiones en la población. Entonces, no leamos tanto la definición y a este acontecimiento histórico. ¿Reconocen algo ahí? Era el tiempo de Hitler. De Hitler, la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Y Hitler, ¿qué era? El nazismo, ¿no? El Führer, el Tercer Reino, la supremacía. ¿Y tuvo impacto esto en la población? Sí. Sí. Económico, social, político. Sí. Entonces, este es un acontecimiento histórico, como les decía, ¿ya? Un hecho histórico, porque es protagonizado por seres humanos en un tiempo y en un espacio y que tuvo un impacto en un territorio determinado. Y esto fue a nivel mundial, porque fue una crisis que afectó a bastante población. Y, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ¿cómo entra Guatemala en ese contexto? Pues bueno, con la cuestión de una dictadura encabezada por Jorge Ubico, alineado con los Estados Unidos, tanto que le declaró la guerra a Alemania, a Guatemala, para que se enteren, en 1943. Imagínense ustedes, Guatemala mandó sus portaaviones a Alemania. Sarcástico, ¿no? Pero ¿cómo entra Guatemala en esa situación? Pues bueno, se ve Ubico obligado para congraciarse con Estados Unidos a declarar la guerra, expropiar los bienes alemanes. Y muchos de los alemanes que estaban acá fueron expulsados del país y llevados a campos de concentración que estaban en Estados Unidos. Pues se habla de los campos de concentración de judíos en Auschwitz, etcétera, etcétera, pero no mucho se habla de esos campos de concentración de donde habían alemanes en Estados Unidos, para que veamos. No defiendo de ninguna manera, pero ahí están las evidencias. Otro acontecimiento histórico, hecho histórico acá, la Hasta el caída colegio alemán, iba a decir que hasta el colegio alemán de Guatemala había club de juventudes nazis. Saben ustedes, usted tiene mucha razón a lo que tocó. Había en el colegio alemán, el club alemán, en la Alta Verapaz, también había una parte del colegio, de la cuestión nazi, del partido nazi, incluso hasta tenían un periódico y también, y no solamente de alemanes, sino que también estaba Mussolini, Manuel Ayau, el que fue rector de la Universidad Francisco Marroquín, le decían el Muso Ayau, porque él era seguidor de Mussolini. Nos hablamos de esas corrientes, ¿no? Entonces, vemos de que sí hubieron repercusiones. Y veamos, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín en 1989, acá la Guerra de Vietnam, ¿ya? Son acontecimientos históricos porque vemos que Guatemala, el conflicto armado de Guatemala se dio en ese contexto de la Guerra Fría, ¿ya? ¿Y cómo repercutió acá? Pues organizando el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz y la caída de la Revolución Guatemalteca. Y desencadenó el conflicto armado interno en pleno contexto de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué características tiene un hecho histórico? ¿Ya? Que es relevante, ¿ya? En la población socialmente, ¿no? Entonces, y forma parte de un proceso
Todo lo que sucede forma parte de un proceso. Lo que estamos viviendo hoy en Guatemala no es consecuencia de hace 5 años, es consecuencia de todo un montaje que viene desde 1985, cuando comenzó a desmovilizarse la cuestión esta del conflicto armado, se dio paso a la cuestión civil, pero sin ceder muchos espacios la institución armada en un primer momento, y cómo esa democracia tutelada dio paso a esta cuestión de corrupción que venía de esas partes involucradas en el conflicto, ¿ya? Y que vemos que en las cuestiones de la guerra no se resolvieron en el conflicto armado interno y que se arrastran hasta en la actualidad, ¿ya? Entonces, vemos cómo eso repercute hasta la actualidad. Entonces, ¿trae cambios consigo? Sí, indudablemente. Se explica, tiene sus explicaciones, se analiza, ¿sí? Y para comprenderlo, muchas veces tiene que estar un poco alejado para comprenderlo en su justa dimensión. Y estos acontecimientos son protagonizados por seres humanos. Por eso la historia ubica al hombre, al humano en el tiempo. Y entonces tenemos a sociedades convulsionadas, protestas en donde quiera, ¿ya? Si no, veamos qué está sucediendo en Haití. Guatemala está casi al mismo nivel de desnutrición, ¿ya? Esos procesos históricos, bien sea a largo plazo o a mediano plazo, están, ¿ya? Esos acontecimientos nos han marcado, ¿ya? Son esos de tinte legal, económico, político, religioso, tiene mucho que ver. Por ejemplo, qué consecuencias tuvo la conquista, ¿no? En América y cómo repercute hasta la actualidad muchas cosas. El tiempo y el espacio, las preguntas que siempre se hace la historia. Mire, aquí tenemos que tener el síndrome del preguntón, del niño preguntón. Cuando los que tienen hijos me van a entender y los que no, pues tienen hermanitos, todos tenemos ahí familia, ¿no? En donde el niño nunca se conforma con las respuestas que se le dan, ¿ya? Entonces siempre anda preguntando, ¿dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué? ¿Ya? Esas son preguntas fundamentales, porque a la medida en que vamos preguntando, vamos obteniendo respuestas, y en la medida en que tenemos respuestas, van surgiendo más preguntas, y por eso es ciencia, por eso es cuestionar, ¿ya? Y cuestionamos, miren, los libros, si nosotros no los leemos, no los utilizamos, nunca nos van a decir nada. Tenemos que aprender a preguntar, tenemos que aprender a cuestionar, ¿no? Eso es importante. Entonces, la historia tiene sus repercusiones, esos acontecimientos repercuten en el presente, analizamos de esas experiencias que hay, se pueden desarrollar sentimientos identitarios, o sea, ¿qué nos hace guatemaltecos hasta hoy? ¿Qué? ¿El fútbol? ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Por qué insisten en eso? Si es una cuestión total de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no nos da, eso no. ¿Cómo vamos cómo nos relacionamos cómo ese contexto internacional repercute acá? ¿Ya? Porque estamos en una sociedad globalizada y entonces, por lo tanto, hay repercusiones de esos acontecimientos, ¿ya? Se desarrolla una metodología, la historia tiene su metodología, ¿ya? Y entonces, tenemos que tener presente de que las ciencias están relacionadas. No solo, por ejemplo, no solo vamos a aprender, ustedes dirán, bueno, yo estoy estudiando para abogado, ¿por qué tengo que estudiar historia? Y entonces ustedes tienen que conocer a la sociedad en donde están, a donde van a ir a trabajar, en donde nacieron, porque si no, estamos descontextualizados. Entonces, las ciencias están relacionadas unas con otras, ¿ya? Entonces, nos enseñan a pensar como la filosofía. La historia nos pregunta, nos cuestiona, ¿ya? Entonces, el derecho nos ayuda a todo el mundo legal, pero debemos conocer a nuestra sociedad. Entonces, nos ayuda a comprender cómo somos como individuos, quiénes somos, a comprender ese pasado que nos ha
moldeados, somos producto de ese pasado y por eso somos una sociedad del silencio, no cuestiona muchas veces, ¿ya? Y tener esa visión amplia de la sociedad, amplia de nuestra Guatemala, porque es importante tenerla, ¿no? Entonces, la historia tiene su periodización, ¿ya? Desde la prehistoria, esas huellas que se dejaron, por ejemplo, en cuevas, ya esa pintura rupestre, ya se ha escrito es antes del desarrollo de la escritura y tiene sus subdivisiones del paleolítico, el neolítico y la edad cuando ya se funden los metales, ¿no? Y tenemos, pues bueno, esta es una clásica, ¿no? La escritura, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y cómo llegamos hasta la contemporánea que llega a la actualidad y las periodizaciones que se van teniendo. Entonces, la historia se vale de distintas fuentes, ¿ya? Que a donde tiene que preguntar, que las tiene que interrogar, cómo obtener la información de esas fuentes. Eso es lo que nos ayuda a ese cursito que a muchos no les gusta, que es teoría de la investigación y luego las técnicas de investigación. Entonces, las fuentes son esas huellas en donde ha quedado registradas los acontecimientos, a donde podemos recurrir, ¿no? Entonces, a esas huellas hay que interpretarlas, hay que cuestionarlas, ¿ya? Y de las fuentes que tiene la historia, algunas, no son todas, hay varias, o dependiendo del tipo de investigación que estemos realizando, tenemos escritas, ¿ya? Entonces aquí en las escritas hay documentos, todo lo que tenga soporte de papel. Hoy hay muchos de esas fuentes que están digitalizadas, periódicos, ensayos. Tenemos también las iconográficas, algunas pinturas, escultura, también tenemos arquitectura, monumentos, ¿no? Si no hay una fuente, no podemos decir, ay, es que no la encontré, es que no está. Sí, pero tenemos que cuestionar, si no está ahí, ¿dónde puedo? ¿Ya? Y por eso hay que platicar con los demás qué es lo que hay, ¿no? En gráficas podemos tener mapas, videos, fotos, películas, ¿ya? Y también incluso hasta cuestiones sonoras, ¿ya? Los testimonios, hay personas que vivieron cierta etapa. Para no ir muy lejos, y vamos a relacionar esta de los testimonios con los restos humanos, los muebles, inmuebles, todo. La semana pasada, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala sacó un anuncio en donde decía, personas que tengan, familiares que tengan desaparecido, decía, a la sociedad se le hace saber que si tienen algún familiar desaparecido entre 1960 y 1996, en que se llevó a cabo el conflicto armado interno, y quieran cotejar con la base de datos de ADN que tiene la Fundación de Antropología Forense, que ha hecho exhumaciones y ha tomado muestras de los huesos, ya de los cementerios clandestinos que habían en Guatemala. Entonces ya tienen algunas bases de datos de ADN. Entonces las personas, ¿qué es lo que hacen? Que tienen familiares desaparecidos, porque aquí Guatemala es una sociedad enferma, hay gente que no ha aparecido. Entonces van y les toman muestra de un cabello, la saliva, y entonces así han encontrado a sus familiares y han podido sepultarlos, ¿ya? Entonces, si les estoy hablando de la semana pasada. Y así hay distintos testimonios de las personas que las graban, cuentan lo que vivieron y han encontrado a sus familiares. Si no, vean ustedes ahorita el caso el del dossier de la muerte, el del diario militar. Hay unos militares que están vinculados ahorita. Entonces, eso que sucedió en 1983, hoy en los juzgados, en los tribunales están juzgando. Entonces, para que veamos cómo se relaciona y cómo esos testimonios ya fueron cotejados, ¿ya? Y ahorita, como el caso estaba muy bien armado, ya llegaron a los tribunales, ¿ya? Entonces, veamos que sí hay toda esta cuestión científica de investigación. Entonces, ¿quién es el que trabaja con esto? Pues es el historiador,
¿ya? Quien escribe. No solamente el historiador, hay personas que lo pueden hacer y que se fundamentan bien, se forman, etcétera. Entonces, se realiza investigación, se recopila información, se organiza, ¿ya? Se participa en eventos académicos, ¿ya? Para debatir, para presentar y debatir lo que se ha investigado, y de esta manera, en la medida en que se está debatiendo, se está construyendo ciencia, ¿ya? Entonces, no es solamente un discurso, y no es solamente esto, sino que es una ciencia como tal. Entonces, se puede trabajar con documentación, por ejemplo, desde 1530 hasta los, ¿cómo se llama? Papeles que estén actualmente, ¿no? Entonces, no solamente con papeles, sino que con otras fuentes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejaría ahí para no cansarlos tanto. No sé si tienen algún comentario. ¿No? No todos al mismo tiempo, por favor, si no nos vamos a... No, Lida, ahí estamos. Bueno, entonces los invito a hacer este recorrido breve por la historia de Guatemala, porque es muy ambicioso, pero que nos puede ayudar a comprender la Guatemala de hoy. Entonces, Gracias, licenciada. muy bien, a la orden. Entonces vamos a trabajar y ahí ¿cómo se llama? Se integran al Classroom, por favor. El Classroom lo vamos a utilizar mientras nos proporcionan la siguiente plataforma, ¿ya? Entonces, para que lo sepamos. Ya cuando nos proporciona la otra plataforma, entonces ya nos mudamos a esta, ¿ya? Pero mientras tanto vamos a usar Classroom. Entonces, que tengan muy buena noche. Cuídense mucho, por favor. Adiós, Y que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. A la Gracias. orden. Feliz noche. Mucho gusto, Buenas Lick. Feliz noches. noche. Gracias igual. Mucho gusto, Te licenciada. mucho. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto.